te propongo un camino que recorrer juntos. Un peregrinaje por todos aquellos templos relacionados con Reiki. Un viaje donde descubrir los secretos que nadie te enseñó. Donde sentir la tradición, el linaje, la fuerza y la raíz del auténtico Reiki japonés. Son 17 los años que me preceden como investigador en el país del sol naciente. Y en este, mi 14º viaje, quiero proponerte que me acompañes para iniciar un camino de crecimiento, expansión y de conocimiento. Conoce lo que nunca se dijo o llegó a Occidente. Japón 2023 será un viaje para crecer. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Yo supongo que a muchos de vosotros os está pasando como a mí, como, muchísimas personas, que tenéis como algo que os empuja a buscar algo. El camino de la verdad, de la salud, de la tranquilidad, la felicidad. Y hay otras personas que buscan el camino de la sabiduría, como es Jordi Matilló. Jordi, ¿qué tal? Buenos días y bienvenido a Sapiens. Buenos días, Ferran. Encantado de estar aquí otra vez. Tenemos que decir que Jordi acaba de publicar un libro que ha titulado Ultreya. Ya nos dirá el significado de este título tan directo, pero que ya está sobre un fondo que hay una pirámide con un ojo, una escuadra, un compás, mucha simbología, que bien podríamos decir que es simbología masónica, ¿no, Jordi? No es que lo podamos decir, es que lo es totalmente. O sea, la masonería es uno de los aditivos de esta novela y muy importante. Antes que nada, Jordi, recuerdo que hace unos añitos atrás hicimos una entrevista sobre los templarios. La titulamos El secreto más oculto de los templarios. A día de hoy tengo que decirte que 74.000 personas en visualizaciones, en escuchas directas, más la entrevista en directa, más las descargas de los podcasts que no se pueden cuantificar, estaríamos rondando 150.000 personas que te han escuchado. Jordi, felicidades por la parte que te toca. Pues muchas gracias, Ferran, porque yo en mis espaldas tengo 30 años de estudio e investigación de la Orden del Temple, de los Templarios. También hace 25 años que pertenezco a la masonería y entonces yo me considero un divulgador de estos temas junto al catarismo, que también es, por desgracia, muy desconocido. Entonces, no quiero decirme que sea historiador, pero sí que realmente hay muchos años de trabajo y de investigación sobre estos tres temas y lo que me encanta es divulgarlos y acercarlos al gran público. Acabas de mencionar abiertamente, públicamente, a través de Sapiens, de que eres masón. ¿No era algo que, era en el mundo del secretismo, de la discreción, hablar abiertamente, decir, pues mira, yo soy masón, yo soy Rosacruz? ¿Se ha cambiado esto con los años, Jordi? Va cambiando, Ferran, va cambiando. A ver, yo ya tengo una edad, en este momento yo trabajo para mí, soy mi propio jefe y a estas alturas de la película, pues como vulgarmente se diría, no me importa salir del armario. De hecho, en las solapas del libro, en la biografía, y lo menciono, en mi página web incluso. En mi biografía hay una fotografía en donde estoy decorado con todas las joyas masónicas, guantes, mandil y todo. No me importa. Sí he de decirte que más que secreta o secretismo, digamos discreción. Hay hermanos que realmente pues guardan íntimamente su condición de masón, pues porque el entorno en el que están pues quizá no sería bien aceptado. En España concretamente todavía, yo incluso lo percibo en las charlas que doy, en las preguntas que me hacen los lectores, que todavía hay un desconocimiento y todavía esos años y años y años de dictadura franquista que se vilipendió, se persiguió
a la masonería y se asesinó a los masones, todavía en España, después de tantos años, todavía existe. Recordemos que 2 meses antes de morir el dictador Franco, en su último discurso todavía citó el manido contubernio judeo-masónico. Entonces, yo antiguamente pues era director comercial en una multinacional, mi director general era sobrino del presidente de la conferencia episcopal, y entonces sí, en esos momentos yo era mucho más discreto que ahora. Ahora ya no me importa. Realmente existe esto que se oye, ¿no?, en los teóricos de la conspiración, esta conspiración judeo-masónica que es la que gobierna el mundo. ¿Es real esto? No, para nada. O sea, yo no quiero decir que todos los masones del mundo sean ángeles, tampoco son demonios. Es decir, la masonería como un colectivo humano donde hay hermanos y hermanas, hombres, mujeres, pues puede que haya de todo, pero sí que en principio, en su fundamento, la masonería es una escuela para adultos, por decirlo de una forma, es decir, el intentar ser mejor cada uno por sí mismo, porque así como el masón en la Edad Media desbastaba esa piedra bruta de la cantera para que encajara en esa catedral y estuviera los laterales, la forma perfecta para que eso durara siglos y siglos y no se demoliera, en la actualidad la masonería moderna lo que hace es que ese gran templo que se construye es la humanidad y cada uno de nosotros somos una piedra, y el masón lo que hace es él se pule a sí mismo, porque como parte de la humanidad, si uno se mejora a sí mismo, ya está mejorando la humanidad. Es cierto, Jordi, que hay grados, hay como, no sé, como cuando vas pasando curso, cuando estudias, ¿no? Que hay grados, hay tope en grados, si es que existen. Bueno, diríamos que depende del rito. En el caso de todos los ritos existen los 3 grados básicos, que es aprendiz, compañero y maestro. Cuando ingresas, cumples una etapa como aprendiz, donde realmente lo que es importante es absorber, escuchar, intentar no hablar. En muchas logias no se permite todavía dar opinión a los aprendices, pero una vez cumplida esa etapa pasas al grado de compañero, en donde ahí es justo lo contrario. Ahí debes participar, se aconseja a ese hermano incluso que viaje, que visite otras logias, que vaya de visitante, de invitado, para ver cómo trabajan otras logias distintas a la suya, para conocer todo el entorno masónico, y ya finalmente pues ese hermano, ese masón, llega al grado de maestro, que, a ver, en el fondo, si lo vas a mirar, todos somos aprendices porque cada día podemos aprender algo. Pero bueno, ahí entonces ya tiene el grado de maestro, con lo cual pues podrá cumplir unos oficios en la logia y llegar a ser el venerable maestro, es decir, presidir la logia durante un curso masónico. De hecho, es un cargo que es por elección, pero el hecho de presidir la logia, en cierta forma, es como moderador de los trabajos, organizador de los trabajos. No es una presidencia como podría ser en un gobierno de decreto y ordeno, no, porque todas las decisiones se toman en lo que llamaríamos el Consejo de Familia, o bien depende del tipo, Consejo de Familia formado por todos los maestros de la logia, o bien mediante asamblea y votación por todos los hermanos de la logia. Y claro, como masón que nos has dicho que eres, y en tu libro, Ultreya, está muy presente la masonería, ¿no? Y cuéntanos, en tu libro, empieza con un extraño robo en un castillo de Ponferrada y la cosa se va complicando, ¿no? Cuéntanos. Sí. Mira, en España está el castillo de Ponferrada, en la provincia de León, castillo templario por excelencia. Si bien es cierto, hay que ser fiel con la historia, es que del castillo original de los templarios queda una pequeña parte, la parte vieja del castillo. Es un castillo muy reconstruido, incluso lo habitó posteriormente a la caída de los templarios un noble
que era muy aficionado, muy fan de los templarios, que lo reformó totalmente y le puso cruces templarias por todos lados. Pero bueno, es muy bonito de visitar, es muy agradable, está perfectamente acondicionado, y entonces, pues una madrugada gélida, fría, porque León es una provincia de clima duro, envueltos en la niebla, unos personajes entran y roban o encuentran o hallan enterrado algo. Esto ligado con un asesinato que había ocurrido hace 80 años en Soria, en la provincia de Soria, pero que fue archivado por la policía como suicidio, más un hallazgo medio casual en la Biblioteca Arús de Barcelona en la actualidad, que la Biblioteca Arús, para quien no la conozca, es el mayor fondo documental masónico de España. Es decir, es un edificio que fue donado por don Rosén Arús a la ciudad antes de la guerra. Por fortuna, durante la Guerra Civil se salvó el edificio y se salvó todo el tesoro que lo contiene, documentos y libros sobre la masonería. Entonces, este último hallazgo en la biblioteca generan todo lo que es la trama del libro, que recorrerá el Camino de Santiago. Cuéntanos. Vamos entrando en la novela. Novela, pero que tiene tintes y con datos contrastados, verídicos, ¿verdad? Sí, yo lo que siempre intento es plasmar en mis novelas el fruto de esos 30 años de investigación de la Orden de la Edad Media en general, pero la Orden del Temple, los templarios en particular, de lo que es la historia de la masonería y su simbología y sus conexiones con otras religiones. Entonces, claro, sería relativamente fácil hacer, pues, o intentar hacer ensayos sobre esas investigaciones. El caso es que si se hiciera ensayo, pues bueno, sería leído quizá como un trabajo de investigación, un ensayo histórico por poca gente, los que realmente les gustará mucho el tema. Entonces mi técnica es coger toda esa investigación, toda esa historia, que en algunos casos es historia desconocida o que no es la oficial o que no fue la oficial en su momento, y novelarla, para que así, mediante unos protagonistas y una trama, pues sea de fácil lectura y atrayente para el público en general. Entonces, a través de esta novela, pues el lector le toca descubrir cuál es la parte de ficción y cuál es la parte histórica. Aunque yo a veces utilizo personajes históricos en los que yo les hago dialogar o les hago actuar conforme o posiblemente en conversaciones o en actos que no hicieron en vida, pero que no se apartan de que lo hubieran podido hacer. Y Jordi, ¿hay alguna relación entre la masonería y la Orden del Temple? Ferran, la pregunta del millón. Digo del millón porque 1 millón de personas te dirían que sí y otro millón te dirían que no. A ver, posiblemente, yo creo que posiblemente tenemos en cuenta que hay dos masonerías, la operativa, la antigua, la de la Edad Media, y la especulativa o de adopción, que es la moderna. Evidentemente la antigua era la que formaban los gremios de canteros. Si tenemos en cuenta las construcciones que llevó a cabo en Europa el Temple y que financió, pues lógicamente contacto con logias de constructores las tenían. O sea, había una relación. Quizá una relación comercial, puede. Más allá de lo comercial, puede. El problema que tenemos aquí, Ferran, es que como en esos tiempos la masonería no escribía nada, sino que todo era transmisión oral, pues documentalmente no tenemos evidencia. Ahora bien, déjame que te comente una cuarta novela que ya tengo terminada y que ahora está pendiente con la editorial de buscar fecha de publicación, que se llama El secreto de Alba, en donde aquí hay una profunda investigación de la historia de la masonería. Entonces, de forma novelada, allí lo que vivimos es
que esos barcos que tenemos documentados, que la madrugada del 13 de octubre de 1307, cuando el rey francés ordena a sus comisarios apresar a todos los templarios de Francia y apoderarse de sus bienes, incautarlos, en el puerto de La Rochelle, en la costa atlántica de Francia, de lo mucho que desapareció de las casas del Temple, en el puerto de La Rochelle, que era un puerto totalmente templario, con una ciudad templaria y un castillo templario, desaparecieron, es decir, cuando salió el sol, había 7 barcos por la noche y esos 7 barcos a la salida del sol no estaban. ¿Dónde fueron y qué llevaban? Es un misterio. Si utilizamos un poquito la lógica del investigador, nos damos cuenta de que el Papa, cuando ordena, mediante un escrito, a los reyes de la cristiandad, apresar a los templarios y incautar sus bienes, les apercibe de que si no lo hacen serán excomulgados. Bueno, puede que la excomunión pueda parecer algo leve y que no es doloroso, pero si tenemos en cuenta que la excomunión en la Edad Media conllevaba que los vasallos, señores feudales, nobles y pueblo, si su rey era excomulgado, ya no le debían obediencia. Claro, para un rey cristiano, para un monarca cristiano, la excomunión era algo muy grave. Bien, te digo esto porque en ese momento, en octubre de 1307, en Escocia, el rey escocés está excomulgado y el pueblo escocés está excomulgado, con lo cual un sitio natural y bueno para ir a buscar refugio y encontrar protección, Escocia, puesto que el rey y el pueblo ya estaban excomulgados. De aquí viene, Jordi, ahora que mencionas aquel octubre de 1307, esta disolución, esta excomulgación de la Orden del Temple, del famoso Viernes 13, ¿no? Que es como un día de la semana como pues maldito, extraño, bueno, el Viernes 13, ¿viene de ahí? Sí, excepto en España, que no sé por qué adoptamos el martes 13, pero es que en todo el mundo es el viernes 13 y viene precisamente de esa madrugada en la que los comisarios del rey Philippe le Bel, siguiendo órdenes del secretario Nogaret, de su secretario Nogaret, irrumpieron en encomiendas y casas del Temple de Francia para apresar a los templarios e incautar sus posesiones. Y una cosa, Jordi, ¿cómo puede ser que la Orden del Temple, que estaba por todas partes con el poder, ¿no? que se dice que tenía, económico también, de influencia, que de un plomazo el rey Felipe IV de Francia ordena la captura, ejecución de sus caballeros y vaya, queda como tabla rasa? Sí. No, mira, en la historia del Temple, o estudiar o investigar la historia del Temple, es encontrarse infinidad de misterios, porque como fueron acusados, que no condenados, por el Papa por herejía, pues se intentó borrar su paso por la historia. Entonces no tenemos toda la documentación. Tenemos mucha documentación administrativa de compraventa de terrenos, fincas, pero no tenemos toda la documentación. Ahora bien, como tú dices correctamente, estamos hablando de 1307, no hay los sistemas de comunicación que hay ahora, entonces coordinar en 2000 y pico puntos de Francia que a la misma hora entren los comisarios, como si hicieran una redada, parece ilógico, poco probable, y además que una orden tan poderosa militar y económicamente, con sus fuentes de información y sus espías, no supieran lo que iba a pasar, también es poco creíble. Y prueba de que ellos sí sabían lo que iba a pasar es que en la casa del Temple de París, donde el rey francés se había refugiado una semana antes huyendo de una revuelta de su pueblo, porque había devaluado la moneda, o sea, el rey francés había expropiado a los judíos, devaluado la moneda e intentado que su hijo fuera gran maestre del Temple porque necesitaba dinero, estaba totalmente arruinado. Como no pudo,
pues entonces arremetió contra ellos. Pues bien, cuando se refugió, él pudo ver con sus propios ojos las fortunas que allí se almacenaban, porque no es que quiere decir que esas joyas y esas monedas y todo ese tesoro fuera del temple, ellos eran depositarios de muchos nobles y de muchas monarquías y de muchas fortunas, porque en ese momento la mejor cámara acorazada para guardar joyas era un castillo o una casa del temple donde vivían esos monjes guerreros militarmente tan fuertes. En cambio, al cabo de una semana, cuando llega el viernes 13, entran los comisarios en la casa del temple de París y no hay nada, está vacía. No encontraron nada en ninguna de las casas ni en ninguna de las encomiendas. Esto quiere decir, Jordi, que, bueno, con sus fuentes de información, sus espías, digamos, o su servicio de inteligencia, que diríamos ahora, sabían que había una operación de castigo tremenda y se llevaron todo que pudiera estar en esos barcos, pues. Es una posibilidad, porque ahí nace la leyenda de dónde está el tesoro de los templarios. Nunca se ha encontrado nada. ¿Dónde fue a parar el tesoro de los templarios? Porque realmente existía, pero cuando entraron los comisarios en ningún lado no había nada. Aquí también en la Corona de Aragón pasó exactamente lo mismo. Entonces a partir de ahí se genera la leyenda. Todo apunta, todo parece como si la Orden del Temple ya sabía lo que se les venía encima, y lo que hicieron fue sacrificar su parte externa, su parte material, y dejar otra parte a resguardo, su parte un poquito más, entre comillas, espiritual, esotérica, cultural, y como dices, los barcos, pues esos barcos podían tomar diferentes rumbos. Uno, hacia el continente americano, porque realmente tenemos constancias o pistas de que ya los templarios estuvieron en América antes de un siglo y medio antes que Colón, pero también otra posibilidad, como te he dicho, era ir a buscar refugio a Escocia. Y una cuestión, Jordi, en tu novela, en Ultreya, haces pues como referencias, ¿no? También se dice, se rumorea, de que el juego de la Oca tiene encriptado un código templario masónico. ¿Es verdad esto? Sí. Realmente el juego de la Oca es un juego que nos proviene de la Edad Media y parece como si fuera un poquito el trazado del Camino de Santiago. No olvidemos que la oca, para ese gremio de constructores, era un animal sagrado, porque dominaba los tres elementos: el cielo, el aire y el agua. El cielo, la tierra y el agua. Y de hecho, la pata de la oca la encontramos como marca de los antiguos constructores, marca de cantería en muchas construcciones del Camino de Santiago. Y luego, pues el hecho de que, si te fijas, cada X casillas hay un grupo de 7 ocas, o sea, el juego de la oca en sí es simbólicamente tiene muchas pistas escondidas. Y en la novela, pues pasa algo parecido. Los protagonistas, con sus perseguidores, recorren el Camino de Santiago, no tanto el turístico que hoy se hace, que no es el original, sino el auténtico, el iniciático, y a modo de juego de la oca, cada vez que llegan a un punto, tienen que descifrar allí símbolos, misterios o algún enigma para que les dé la pista del siguiente lugar donde tienen que ir, y así pues ir avanzando. Con lo cual pues vamos desvelando un poquito esta simbiosis entre el juego de la oca en la trama de la novela. Pero como te digo, camino original, porque el camino actual, por desvíos del camino, por construcción de autovías y construcciones y polígonos y tal, ha ido variando. También variaba en la Edad Media,
porque a veces el Camino de Santiago pasaba por un pueblo y los del pueblo vecino decían, hombre, estos mira los ingresos que tienen por los peregrinos y nosotros nada. Entonces lo que hacían es que se compraban o se inventaban una reliquia y entonces pues ya con esa reliquia el turismo de peregrino pues ya pasaría por su pueblo. Con lo cual en la Edad Media había un mercado negro de reliquias, la mayoría falsas, brutal, para ir atrayendo ese flujo de peregrinos que en el fondo pues era económicamente gente que iba a dejar dinero en las posadas y en los albergues. Nos queda nada, Jordi, un minuto de tiempo. ¿Quieres decir que hay dos caminos de Santiago? Bueno, pues uno que es el comercial, el conocido, y otro que es el, no sé, decías iniciático, esotérico, el verdadero, o es un pool, por lo que dices, por desviaciones de construcciones, etcétera. Exacto. Es decir, el camino original y además la forma de hacer el camino Ferran también es importante. O sea, en el camino lo importante no es llegar a la plaza del Obradoiro. En el camino lo importante es cada etapa, esa iglesia, esa ermita, donde vas a encontrar allí, esculpido en la piedra, mensajes legados por los antiguos constructores. Entonces, el tiempo no cuenta para hacer el Camino de Santiago. Yo cuando escucho a peregrinos que sí, nosotros salimos del albergue a las 6 de la mañana y vamos corriendo 20 kilómetros para coger sitio en el siguiente albergue. Yo pienso, oye, para eso cógete, te pones en la autopista, te pones a andar y es lo mismo. O sea, el Camino de Santiago hay que sentirlo cada paso y cada etapa. No hay prisa. Si tú llegas a un río, allí la frescura del bosque y tal, y te apetece sentarte ahí media hora a reflexionar, es lo que tienes que hacer. Y luego entrar en aquella iglesia antigua y estudiarla, empaparte del mensaje que te están dando las piedras. Eso es el verdadero espíritu del Camino de Santiago. Y eso se nombra también en la novela. Y si me dejas, 10 segundos para terminar con el tema de los barcos y a Escocia. Porque tú me habías preguntado por el tema de la masonería y los templarios. Pues todo apunta, por las investigaciones que yo he podido hacer, de que los templarios fueron a Escocia. Fueron recibidos por el rey Bruce. De hecho, hay una batalla, Bannockburn, que se produce 14 o 15 años después de la disolución del Temple, en donde la crónica dice que los escoceses ganaron a los ingleses gracias a la intervención de un pelotón de templarios. Claro, ese baile de fechas a los estudiantes les lleva de cabeza, porque ese pelotón de templarios entra en batalla muchos años después de la disolución de su orden. Pero cuando el rey escocés logra la victoria con los ingleses y declara la independencia de Escocia y Escocia como país, él como rey y Escocia como país necesitan la bendición del Papa para ser reconocidos por los demás reyes de la cristiandad. Y entonces los templarios son unos invitados molestos, con lo cual, por tradición, el rey escocés es el gran maestro de la masonería escocesa. Lo que hace es crear un grado Rosa Cruz para integrar allí a los templarios y a partir de aquí se genera un poquito la historia de la nueva masonería, la de adopción, la de la masonería que acoge gente que no es del gremio. Y se nos voló el tiempo. ¡Buah! Qué interesante todos estos temas que dan para analizar. Tu libro Ultreya, rápidamente, ¿dónde se puede encontrar para las personas interesadas, Jordi? Sí, Ultreya se puede lograr en cualquier librería de España. Se le puede decir que lo pida a la distribuidora, que es AZ, la distribuidora. La librería, si le dicen AZ ya conocerá, porque es una distribuidora importante. También se puede conseguir perfectamente en Amazon. Y por último, Ultreya. Ultreya es el saludo que en la Edad Media se profesaban los peregrinos. Cuando uno venía y el otro volvía y se cruzaban, uno decía Ultreya, que quiere decir sigue adelante. Y el otro respondía, et suseya Santiago. Sí, que más adelante está Santiago. Esto está extraído del Código Calixtinus de la Catedral de Santiago, escrito en la Edad Media, que se considera el libro de viajes más antiguo del mundo, porque relata todas las etapas del Camino de Santiago. Qué fuente de sabiduría eres, Jordi. Jordi Matilló,
muchísimas gracias por compartir tu tiempo, tu sabiduría y que tu libro también sea un éxito. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ferran, y a todos los que escucháis, y sobre todo, si tenéis curiosidad, buscad información y no dejéis nunca de buscar. Y como siempre, amigos y amigas, de lo dicho aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones. Te propongo un camino que recorrer juntos, un peregrinaje por todos aquellos templos relacionados con Reiki, un viaje donde descubrir los secretos que nadie te enseñó, donde sentir la tradición, el linaje, la fuerza y la raíz del auténtico Reiki japonés. Son 17 los años que me preceden como investigador en el país del sol naciente. Y en este, mi 14º viaje, quiero proponerte que me acompañes para iniciar un camino de crecimiento, expansión y de conocimiento. Conoce lo que nunca se dijo o llegó a Occidente. Japón 2023 será un viaje para crecer.